si las tienen ahí. En Juan 4, 20 al 26. Recordemos que este mes la directiva de jóvenes ha estado trabajando bajo el lema Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Recordemos que este pasaje es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ella estaba un poco perdida, no entendía él por qué le estaba pidiendo agua y tampoco sabía cómo adorar, ¿cierto? Él creía que era un rito, una costumbre tener que dirigirse hasta un monte para adorar, pero el Señor le enseñó que es más de corazón. Y dice que los verdaderos adoradores buscan que le adoren y sabemos que esta es una bella historia de cambio de vida de esta mujer cuando conoció a Jesús y encontró esa agua de vida. Amén. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, ese velo que nos describen en el tabernáculo de Moisés fue rasgado. ¿Se acuerdan que había un atrio, había un lugar santo y un lugar santísimo, cierto? Las personas, los israelitas, para ofrecer culto solamente podían llegar hasta el atrio y en el lugar santo estaban los sacerdotes, pero solo al lugar santísimo podía entrar una sola persona, era el sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote solo podría entrar una vez al año. Pero cuando el Señor vino a la tierra, rasgó ese velo y nos permitió a nosotros poder entrar a su presencia. Yo creo que eso es algo demasiado grande, o sea, no tenerlo que hacer a través de otros, sino que nosotros mismos podamos entrar a su presencia y lo podamos adorar. Bueno, eso quiere decir que nosotros como adoradores podemos ser esos que Dios está buscando. Dice, tales adoradores busca al Señor que lo adore. Y nosotros podemos ser esos. Ya acordémonos que el Señor nos hizo sacerdotes, ¿cierto? Nos hizo sacerdotes suyos y ahora podemos también entrar a su presencia. Entonces, em, en predicaciones pasadas, en meses pasados, nosotros tuvimos un eslogan o un lema que era, Señor, quiero ser verdadero, ¿cierto? Entonces, lo traigo a colación porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué es un adorador? Un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Entonces, recordemos, traigamos a memoria que la palabra verdadero es ser sincero, ser genuino, ser original, ser sin máscara, ¿cierto? Hay cosas que parecen verdaderas y que son muy parecidas, son como fiel copia a la original, pero no son originales. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que no seamos una copia muy parecida de un adorador, sino que seamos un adorador de verdad, que lleguemos al corazón de Dios. Yo quiero traer a esta historia porque pensaba mucho en qué voy a hablar de adoradores. Hay muchos adoradores en la Biblia, ¿cierto? Está Pablo y Silas, está, pero bueno, hay uno que es como por excelencia, que siempre que hablamos de adoración lo traemos a memoria, que fue el rey David. Pero yo hoy encontré una historia particular que no se relaciona mucho con adoración, sino más bien con milagros, pero quisiera traerla esta noche y es la historia de una mujer estéril a la que el Señor le concedió tener hijos. Entonces, en Primera de Samuel, usted puede abrirlo en su Biblia, dejarlo ahí porque vamos a hablar a lo largo de la enseñanza del mensaje en ese capítulo 1 de Samuel. Sabemos que Ana es la mujer de la que les voy a hablar, era la esposa del Cana. Algunas Biblias tildan la A, entonces el Cana. Em, y tenía una rival, porque el Cana tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía dos hijas, dos hijos, pero Ana era estéril.
Entonces Ana tenía mucha aflicción en su corazón, tenía mucho dolor en su corazón porque anhelaba ser madre, y no solo anhelaba ser madre, sino que todo el tiempo Penina le estaba metiendo el dedo en su llaga diciendo yo sí tengo hijos y usted no tiene hijos. Entonces ella tenía una amargura en su corazón. Pero yo quiero que leamos rápidamente, se los voy a leer el contexto del versículo 1 al 18. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo quiero hacer un énfasis ahí, parar un poco ahí en esta parte de la historia, porque habla que todos los años iban a subir a hacer sacrificio, ¿cierto? A ver, decía que cada año, pero ella estaba afligida en su corazón, estaba triste. En la Biblia no dice cuántos años había ido antes de ese hecho que se cuenta en primera de Samuel. No sabemos si son 10, 15, 1 o 2 años de los que subía ella a adorar. Sin embargo, todos esos años que pudo haber subido no ocurrió nada diferente. Ella no recibió un milagro y no estaba tranquila, no estaba feliz. Porque tal vez ella, pues, y bueno, y decía que estaba frustrada, ¿cierto? Porque muchas veces, y eso nos pasa a muchos de nosotros nos acostumbramos a la liturgia, nos acostumbramos a- al culto, nos acostumbramos pues, a las costumbres, valga la redundancia, ¿cierto? Y tal vez no le metemos mucho corazón, no hay mucha conciencia, ¿cierto? Posiblemente Ana subía porque era su costumbre, porque era la costumbre de los judíos, porque había que hacerlo, porque su esposo además la subía. Puede que ella dijera, qué pereza subir y tener que ver a Penina y a sus hijos y yo sola, ¿cierto? Pero ella subía, listo. Sin embargo, ese, en esa, en esa, en esa, en ese día, bueno, no fue igual que los otros años atrás, donde tal vez no había puesto su corazón en adoración. Y eso nos muestra que muchos de nosotros también a veces somos así, ¿cierto? Vamos a la iglesia, vamos, pero no estamos con un corazón dispuesto para adorar a Dios. ¿Sí? En Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que nosotros podemos honrarlo con nuestros labios, pero tener el corazón lejos de él, ¿cierto? Eso puede pasar. Eso le pasaba tal vez a Ana, pero ese año del milagro, ese año ya fue diferente, fue en una actitud diferente. Entonces, dice en el versículo 9, dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote estaba allí sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice, mientras ella oraba, bueno, ya sabemos que Elí, el profeta, el sacerdote, el sacerdote, lo confundió con una mujer borracha, ¿cierto? Y le dijo como, ve y digiere tu vino.
Ella dice, no, no, yo no estoy borracha, solamente estoy derramando mi alma y mi corazón ante Dios. Entonces, bueno, muchas veces adoramos como hemos aprendido, por costumbre o por lo que vemos y bueno, pero pocas veces salimos de esa zona de confort, ¿cierto? Para adorar a Dios con un corazón sincero y ser un verdadero adorador, que es lo que Dios o el Señor busca que lo adoren, nosotros necesitamos ser sinceros y ponerle el corazón a nuestra adoración. Es podernos rendir por completo, como lo hizo Ana en ese día, ¿cierto? Eh, y rendirse en adoración al Señor no es solo cuando cantamos, es también cuando oramos, es también cuando servimos a Dios, es también cuando nos relacionamos con nuestros hermanos, cuando leemos la Biblia, ¿cierto? A la adoración es todo lo que hacemos. Adoramos a Dios con todo lo que hacemos y no solo con lo que sale de nuestros labios. Y es importante que sepamos, hablando de esto, que Ana subía todos los años y no pasaba nada, es que el objetivo de nuestras reuniones y el objetivo de nuestros cultos no es simplemente hacer un culto porque estamos acostumbrados, porque es el horario, sino porque nosotros queremos conquistar el corazón de Dios, tocar su corazón, que cada uno pueda adorar a Dios verdaderamente, ¿cierto? Que podamos entrar a su presencia, es que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, al lugar de donde Dios está, donde está la presencia de Dios, que podamos aprovechar eso, o sea, eso no es simplemente cumplir por cumplir, no es como, ay, bueno, y si yo tengo que salir, entonces yo sí estoy en disposición, pero si no, no, solamente estamos cumpliendo, sino que nosotros de verdad nos dispongamos y dispongamos nuestro corazón para entrar a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todos podemos tener acceso a la presencia de Dios, que nosotros somos sacerdotes y que tenemos acceso a ese lugar santísimo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, usted y yo, somos responsables de que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Si usted de pronto no está experimentando esa presencia de Dios, usted mismo es el culpable, porque usted puede acceder a esa presencia de Dios. Entonces muchas veces lo que hacemos es que, ay, ese culto estuvo aburrido, es que no se sintió la presencia de Dios, o echarnos, es que ese pastor que predicó hoy no predica bueno, no, es que los cultos de orca son como muy regulares, es que los cultos de jóvenes no, los cultos de jóvenes son como para jóvenes, y empezamos a llenarnos de excusas queriendo que la presencia de Dios nos la traigan a nosotros, pero es que nosotros somos los que a través de nuestra adoración y a través de nuestra alabanza debemos atraer a la presencia de Dios y debemos conquistar el corazón de Dios. Entonces, bueno, sabemos que Ana año a año iba a cumplir su ritual, pero bueno, entonces Ana ese día decidió dar más, decidió cambiar esa rutina y decidió derramar su alma y derramar su corazón. Entonces ella rompió con eso que tenía acostumbrado y buscó a Dios en el secreto, ¿cierto? Y eso es una pregunta, el Señor me habló a mí primero, me habló en gran manera y yo decía, ¿será que nosotros somos adoradores en culto o en lo público o solo si la cámara está encendida, pero si nadie nos está viendo, ¿será que sí somos verdaderamente adoradores? ¿Será que somos adoradores en lo secreto o solamente cuando nos ven? Esta virtualidad nos pone a prueba, ¿cierto? De pronto estamos conectados pero no conectados, estamos en mil otras funciones, pero no estamos disponiendo nuestro corazón y nuestra alma para dar adoración a Dios, que es lo que el Señor le interesa de nosotros. El Señor quiere, busca a esos adoradores, que esos adoradores le alaben en espíritu y en verdad. Y no, pues si nosotros no estamos conectados con lo que estamos haciendo, así la cámara esté apagada, el Señor está viendo nuestro corazón y nuestra actitud, ¿cierto? Yo quisiera que nosotros entendamos que es que la adoración debe ser personal, íntima, genuina, ¿cierto? Debe ser privada. Así nos estén viendo o no nos estén viendo. Ahora más que nunca, cuando estamos en nuestras habitaciones, cuando estamos encerrados, es cuando más debemos practicar esa adoración en intimidad, esa adoración privada, ¿cierto? Como lo hacía Daniel y se encerraba y oraba 3 veces al día, ¿cierto? Bueno,
nosotros en los secretos, donde debemos conocer a Dios, donde debemos aprender a orar, donde debemos aprender a escuchar a Dios, ¿cierto? Porque a veces en el culto estamos como muy entretenidos y muy, bueno, lo que nos dicen, pero cuando no hay eso, ¿será que yo sí hablo con Dios? ¿Será que sí yo escucho a Dios lo que Él me está hablando? Entonces, la invitación esta noche, no estoy terminando todavía, pero la invitación en esta noche será que nosotros dejemos de ser como consumidores de adoración, ¿cierto? Buscar, buscar. Entonces estoy buscando qué vigilia hay, qué ayuno hay, qué predicador invitado hay. Eso no está mal, pero nosotros tenemos que pasar de ser consumidores de adoración a ver si yo siento a ser adoradores en espíritu y en verdad, y yo hacer ese culto, yo dar esa adoración para que yo sienta la presencia de Dios. Amén, porque la adoración es personal. Entonces, la adoración no debe depender si el evento está bonito o no, sino que Dios ya es muy grande. Dios no tiene que hacer nada más para que nosotros lo adoremos. Ya razones suficientes hay. Entonces, la adoración depende de mí, es personal. Entonces, quisiera que siguiéramos en un segundo punto, y es que pide Dios de un adorador, ¿cierto? Eh, es muy fácil. Puede ser muchas otras cosas más, pero yo creo que es muy sencillo. Y lo primero es que sea un corazón sincero, ¿cierto? Que el corazón sea sincero, así como Ana derramó su alma y seguramente le dijo, Señor, no puedo más con esto, pero además le dijo, Señor, si tú te fijaras en la aflicción de tu sierva, yo haría esto, ¿cierto? Eso por un lado, corazón sincero. Y por otro lado es un corazón contrito y humillado. Sabemos que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. En el Salmo 51:17 nos dice que tú, Señor Jesús, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Entonces, es solo disponer nuestra alma, nuestro corazón con sinceridad y humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, que sabemos que Él es soberano, es poderoso y que nos puede ayudar en cualquiera que sea nuestra dificultad. Bueno, otro punto, ¿cómo saber si somos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Cómo saber si nuestra adoración sí está subiendo ante Dios? Entonces, bueno, hablamos de dos historias hoy, ¿cierto? De la historia de la mujer samaritana al principio, en la que el Señor dice, tales adoradores busca que lo adoren, y la historia de Ana. En esas dos historias hubo un cambio de vida. La vida de esas dos mujeres cambian cuando se encuentran con Dios. La primera es porque la mujer dice, este Señor me descubrió lo que yo soy, y fue una predicadora en gran manera, y gracias a su testimonio y a que ella habló de Jesús, lo invitaron a quedarse en Samaria, y no solo ella creyó, sino que muchos se convirtieron. Y la segunda, Ana, cuando Ana tuvo ese contacto con Dios, con su corazón sincero, en el versículo 18 dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y al principio del capítulo vemos que ella estaba muy afligida, estaba muy triste, y ya cuando encontró su conexión con Dios salió feliz, y Dios no le había concedido todavía el milagro. Todavía no estaba ni embarazada, ni ya tenía el hijo, ni ya Dios se lo había prometido, pero su actitud cambió, su actitud ya fue diferente, ¿cierto? Porque su vida cambió al contacto o al encuentro con Dios. Lo que nadie había podido hacer hace años, ¿cierto? Decía Alcana, pero yo qué puedo hacer más por ti si yo no soy mejor que 10 hijos. Seguramente hacía muchas cosas, le daba doble porción, eh, pero su felicidad pues él no podía darle esa felicidad, pero con el encuentro con el Señor, todo cambió. Amén. Porque si estamos adorando, cómo saber que somos verdaderos adoradores. Uno es porque nuestra vida cambia, y lo segundo es porque logramos conocer a Dios, ¿cierto? Sabemos de lo que Él es capaz. Si somos adoradores, podemos saber que Él es grande, que Él es sublime, que Él es sanador, que Él es proveedor. Entonces todos esos miedos se van deshaciendo y sabemos qué es lo que Él puede hacer en y a través de nosotros, ¿cierto? Bueno, otro punto ya para concluir. ¿Por qué adorar a Dios? ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué nosotros debemos adorar a Dios? Entonces, yo puse unos puntos
que seguro son muchos más. Razones para adorar a Dios hay millones de razones, pero yo quiero empezar con la gratitud. Adoramos a Dios por gratitud, por lo que Él es, no solo por lo que ha hecho en nuestra vida, que además por esa sola razón tendríamos muchas razones para adorarlo, pero también por lo que Él es. Él es todopoderoso, Él es el Salvador, Él es el Señor, ¿cierto? Pero en el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Entonces alabamos a Dios y adoramos a Dios por lo que Él es, porque Él es grande, poderoso, sublime, ¿cierto? Y la gratitud, como dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, hay que entender que la gratitud es esa puerta por la que entramos a adorar a Dios, ¿cierto? Eh, yo pues digo, en esta semana que pusimos como en el grupo de jóvenes que por qué dábamos gracias. Hay muchas razones para dar gracias a Dios, ¿cierto? Dios ha sido bueno, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha librado, nos da una hermosa familia, nos da donde vivir. Bueno, son muchas razones, nos da su paz, su misericordia, su bondad. Entonces son muchas, muchas razones para darle gracias a Dios. Y esa gratitud, dar gracias a Dios, debería ser una disciplina nuestra, o sea, debemos todos los días dar gracias, todos los días, cada minuto hay una razón para dar gracias a Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios, así las circunstancias no sean las mejores, ¿cierto? Así de pronto todo esté a nuestro en contra, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, dar gracias a Dios, aún en el problema, aún en la dificultad, demuestra esa fe que nosotros tenemos, que Dios todo eso lo puede usar a nuestro favor. Amén. La segunda razón por la que adoramos a Dios es que cuando nosotros adoramos, cambiamos esa perspectiva, cambiamos esa manera de ver, ¿cierto? Lo vemos claramente en la historia de Ana. Ana salió feliz, sin tener su hijo todavía, pero salió feliz porque ya adoró a Dios, porque cuando nosotros nos centramos solamente en el problema, vemos lo grande que es nuestro problema y entonces empezamos, ay, esto, y cada vez se va haciendo más grande, más gordo. Pero cuando no nos centramos en ese problema, sino que nos centramos en Dios, en adorar a Dios, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres sublime, Señor, tú eres poderoso, tú eres proveedor. Entonces, si a mí me hacía falta comida, al yo reconocer que Dios es proveedor, empiezo a ver el problema chiquito. Si yo me siento enferma, pero digo, Señor, tú eres el sanador, entonces ese problema ya no es tan grande, ¿cierto? Entonces vemos que la adoración cambia esa perspectiva, cambia esa visión. Si yo me centro en, ay, es que yo estoy muy mal de plata y es que estoy muy no sé qué, entonces eso va a ser lo que yo confieso con mis labios, eso va a ser mi foco. Pero si yo me centro es en adorar a Dios, las cosas cambian, las dimensiones cambian, veo lo grande que es Dios, lo grande que es, lo poderoso, su grandeza, y que Él pueda ayudarme en cualquiera sea mi situación, entonces ya cambia de perspectiva, ya empiezo a ver el problema del tamaño que es, y sabemos que para Dios no hay nada imposible, entonces tampoco hay nada difícil, amén, para Dios. Y la tercera razón por la que adoramos a Dios es porque la adoración conmueve el corazón de Dios, ¿cierto? Conmueve el corazón de Dios. Lo vemos en muchas partes de la Biblia. Pero en la historia de Ana fue bonito porque ella derramó su alma delante de Dios y Dios se conmovió y le concedió su milagro, ¿cierto? Entonces, Él responde a través de la oración. A veces no responde lo que nosotros queremos, pero sí responde y sí se conmueve con nosotros. Y tal vez, o muchas veces, responde y no responde como nosotros queríamos, pero era mejor su respuesta, era mejor su solución, ¿cierto? Entonces, adorar a Dios cualquiera que sea nuestra circunstancia. Hay unos ejemplos muy bonitos de adorar a Dios, así sea que no estemos en nuestro mejor momento y estemos pasando por dificultades. A mí me sorprende mucho cómo Pablo y Silas en el calabozo de más adentro estaban adorando a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Darles libertad. Ellos no se fueron, pero sí Dios les demostró que estaba con ellos, ¿cierto? También Job, cuando le vinieron a dar todas esas malas noticias, se postró y adoró. Entonces, para terminar, ahora sí, el objetivo de este mensaje es que de verdad nosotros dejemos ese conformismo.
la pereza, solamente estar en culto porque es costumbre, porque ya es la hora y tal vez estamos en una actitud que ni siquiera estamos disponiendo nuestro corazón. Dejemos esos rituales, esas costumbres de lado y nosotros demos ese paso adelante, esa milla extra de buscar a Dios con nuestro corazón sincero, adorarlo en espíritu y en verdad. Sabemos que no quiero terminar este mensaje sin hablar de verdad de un joven que conquistó el corazón de Dios. Sabemos que Dios en su palabra dice que David era un joven conforme a su corazón. ¿Pero por qué? Porque era un joven conforme a su corazón. Porque él aprendió a adorar a Dios, aún en la montaña. Allá no lo veía nadie. Ni su padre se acordaba que él estaba ahí. O sea, que él no era de los cantantes de tarima. Él aprendió a cantar y a adorar a Dios y a escribir los salmos cuando estaba por allá, que solo habían osos y leones y él cuidando a sus ovejas. Seguro sus ovejas ya se sabían sus canciones. Pero adorar a Dios en la intimidad, ahí es donde se forman los verdaderos adoradores, no en el altar cantando y no esperar como a que nos toque cantar para dar la mejor adoración, sino nosotros sí estamos sacando ese tiempo para Dios, si estamos construyendo esa relación con Dios, si estoy sacando, si lo honro con mi vida, si lo adoro con mi vida, o simplemente doy lo mejor cuando me están viendo. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que el Señor nos ve todo el tiempo. Él está con nosotros todo el tiempo y nosotros debemos dar lo mejor para Él. Y yo quería, pues decía, bueno, y David fue un joven conforme a su corazón, pero es que yo veo cómo le escribía él a Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová, en lugares de delgados pastos me hará descansar. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y así, los salmos de David. Entonces, reconocer esa grandeza y seguramente, bueno, él ya después fue rey y ya después tuvo mucha fama, pero aún teniendo fama, lo primero que él hizo cuando fue rey fue recuperar el arca del pacto para que todos pudieran adorar a Dios. Entonces, nosotros debemos formarnos en la intimidad para que cuando nos toque salir en público, nosotros respetemos esa relación que nosotros tenemos con Dios y que impactemos la vida de los demás. Sabemos que David hizo un tiempo de adoración y lo instituyó en Israel, ¿cierto? Instituyó la adoración, constituyó los cantores, los levitas, ¿cierto? Y cuando yo quiero que busquemos Hechos, ya les digo, Hechos qué, Hechos 15, 16, ¿cierto? Dice que después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto están Hechos, esto es Nuevo Testamento. Así que el Señor se agradó tanto de eso que Él quiere que nosotros podamos reconstruir ese templo que está en medio de nosotros, que está en nuestro corazón, y que podamos darle la adoración sincera y que nosotros no esperemos a que haya un evento especial, a que de pronto haya una vigilia o no sé qué para poderle dar a Dios lo mejor, sino que sepamos que todos los momentos, cada momento, nuestra habitación es un lugar para darle lo mejor a Dios. Puede llegar a convertirse en un templo si nosotros nos disponemos. Entonces, Dios les bendiga. Este es el mensaje.